De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el Monseñor Basabe, ¿verdad? Es Monseñor de Obispo de San Felipe. Obispo electo de San Felipe. Excelente. Todavía no he tomado posesión. Maravilloso. Bueno, estas son las preguntas que le hizo la gente de la calle. ¿Qué les responde, Monseñor? Bueno, en primer lugar, en cuanto a las reflexiones que la Semana Santa implica para nosotros, al centro de la Semana Santa está el misterio fundamental de la vida del creyente, de la vida del cristiano, el misterio de la Pascua de Jesucristo, un misterio que debe tener mucha trascendencia en nuestra vida, un misterio que nos dice que los hombres hemos sido creados por amor y que estamos destinados a vivir en el amor. Y el misterio de la Semana Santa, el misterio pascual de Jesucristo, nos debe abrir a nosotros a unas nuevas perspectivas de vida. Yo estoy invitando a la gente a que vivamos esta Semana Santa teniendo muy presente nuestro carácter de finitud. Yo he pasado por 54 Semanas Santas, pero la pregunta que debo hacerme es ¿cuántas Semanas Santas han pasado por mí? Venezuela está viviendo un momento muy particular que yo creo que exige de nosotros el que nosotros vivamos esta Semana Santa de cara a Dios. Y si nosotros vivimos la Semana Santa de cara a Dios, nosotros vamos a vivir la Semana Santa de cara a la bondad que tanto necesitamos para nuestro país. Hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos invita a vivir el bien, y eso precisamente es lo que debe, y a eso es a lo que debe llevarnos precisamente la interiorización, la vivencia de esta Semana Santa, a escoger el camino del bien. La próxima pregunta, la siguiente pregunta que le hicieron. Bueno, mira, en cuanto a la segunda pregunta, nosotros pues la Iglesia por supuesto es totalmente contraria al aborto, sobre todas las cosas, porque la Iglesia es defensora de la vida y de manera muy particular de la vida del inocente, de la vida del indefenso. No hay necesidad de que una mujer muera producto de un aborto ni clandestino, ni que se lo realice con las debidas precauciones. Pero eso es una realidad, ¿no? Las mujeres están muriendo. Pero eso se debe precisamente a que hay un uso irresponsable de la sexualidad. Si las personas se propusieran vivir responsablemente su sexualidad, no tendríamos necesidad de eso. O sea, ¿usted cree que no se debe permitir nunca Por supuesto que no. Nosotros estamos totalmente contrarios, somos contrarios al aborto, en cuanto que sobre todas las cosas estamos hablando no de cualquier cosa, estamos hablando de un ser humano. Y así como yo tuve derecho a vivir, un niño tiene derecho a vivir también. Monseñor, ¿cómo se puede combinar o ligar la política y la religión? Bueno, mira, Francisco precisamente nos está iluminando muchísimo en estos últimos días. Nosotros ciertamente nuestra actitud, y hablo de la jerarquía católica, nuestra actitud no es la de asumir la política porque ese no es nuestro campo. Nosotros somos portadores de un mensaje que trasciende lo político. El mundo ha conocido muchos regímenes, muchos sistemas políticos, y la Iglesia tiene casi 2000 años caminando en la historia en medio de los avatares de esos regímenes y de esas situaciones políticas. Pero Francisco nos está diciendo recientemente que lo político no debe ser ajeno a nosotros. Porque es imposible desligar una cosa con la otra. Por supuesto que no, porque la política debe entenderse como la ciencia del bien común, y precisamente el cristianismo lo que promueve es el bien común, de tal manera que la política a nosotros no nos puede ser ajena. Lo que debe ser ajeno para nosotros es el ejercicio de la actividad política, porque, repito, nosotros somos portadores de un mensaje que trasciende la mera actividad política. Excelente, Monseñor. Dentro de lo que son las propuestas del gobierno bolivariano, socialista, están las misiones sociales, que se comprende, por supuesto, dentro de lo que es esa caridad cristiana que plantea la Iglesia. ¿Cómo ve usted en este momento esa realidad pues, que ha planteado el gobierno venezolano? Bueno, mira, yo en principio, cuando comenzaron a aparecer las misiones sociales del gobierno, las saludé con alegría, porque significaba, en principio pensé en ellas como unas políticas de Estado que verdaderamente pudieran estar destinadas a ayudar a mucha gente que se encontraba en situaciones de dificultad. Lamentablemente, si nosotros nos ponemos a ver cuál es la situación de esas misiones, tenemos que decir que las misiones no cumplieron con su objetivo. Hoy vemos a la gente, por ejemplo, el problema de la salud. Aquí se destruyó un sistema de salud, se creó un sistema de salud paralelo, y hoy ni el sistema de salud que existía funciona, ni el sistema paralelo de salud que se creó funciona. Vemos pues cómo las situaciones se quiso acercar a la gente la posibilidad de acceder a los alimentos a través de las distintas misiones en materia alimenticia, pero hoy
esas misiones, pues tú ves a la gente haciendo largas colas en los mercados que se crearon, en las bodegas que se crearon, y la escasez que está presente en los sistemas comerciales tradicionales está presente también. Entendemos que en la Cuarta República, que sale el nombre al periodo pasado, se trató o se privatizó prácticamente la salud y se privatizó la educación, o sea que hizo inaccesible muchas veces el acceso a las personas con menores recursos, ¿no? a los servicios. Germán, yo no puedo afirmar eso, y sería verdaderamente un pecado si yo afirmase eso, porque yo soy sacerdote, ahora pues por decisión del Papa Francisco soy obispo electo de San Felipe, pero antes de ser sacerdote yo estudié Derecho. Yo soy egresado de la Universidad del Zulia, y yo vengo de una familia muy pobre, yo vengo de una familia muy humilde. Éramos 6 hermanos en una familia muy pobre, y los 6 somos profesionales. Y somos hijos de la Cuarta República. Si en la Cuarta República se hubiese privatizado la educación, yo no hubiese podido ser abogado. Mis hermanos no hubiesen podido ser profesionales. En ese sentido, yo creo que hubo oportunidades y hubo quien las aprovechó. Yo tuve, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, yo me hice abogado, pero me dieron también la oportunidad para hacerlo. La pregunta es si en este momento la gente tiene esas mismas oportunidades que yo tuve. Si bien recordamos pues aquella época que hubo la lucha por los cupos universitarios, ¿no? Que hubo muertos prácticamente todos los años, que en este momento no ocurre porque ahí está abierta la educación universitaria para toda la población venezolana. No es una diferencia con relación a lo que... Por lo menos desde el punto de vista del planteamiento de lo que fue en la Cuarta República. Es que si tú te pones a ver, los estudiantes siempre han sido la reserva moral de este país. En el pasado los estudiantes, yo fui estudiante universitario. ¿Y tiró piedra? Bastantes, porque a mí me tocó estudiar en la época de reacomodo de la Universidad Venezolana a la famosa Ley Caldera, a la Ley de Universidades. Y por supuesto, había una situación muy particular también, ¿no? La mayor parte de quienes estudiábamos en la universidad en mi época éramos gente de poquísimos recursos. Sí. La mayor parte de los estudiantes de mi época éramos pobres. La mayor parte de los estudiantes de mi época estudiábamos y trabajábamos. Y muchos éramos cabezas de hogares, muchos éramos sostén de hogares. Hay una gran diferencia entre el estudiantado de mi época y el estudiantado de hoy. El estudiantado de mi época, por ejemplo, salía a la calle cuando en este país habían aumentos de precios, el costo de la vida subía, porque a nosotros nos afectaba no solamente por estudiantes, sino porque éramos trabajadores también. Hoy en día yo he sido crítico muchas veces de algunos estudiantes porque me ha molestado ver que hay estudiantes que hacen protestas porque quieren que se adelanten las vacaciones. En mi época no, en mi época cuando los estudiantes salíamos a la calle era porque teníamos un motivo. Hoy en día, gracias a Dios, ha habido como un nuevo resurgir del movimiento estudiantil hasta el punto de situarse el movimiento estudiantil entre las instituciones, entre la gente de mayor credibilidad en el país. Y yo creo, y fíjate que en ese sentido yo le insisto mucho a los estudiantes. A mí me da mucha tristeza y converso mucho con los estudiantes. A mí me da mucha tristeza cuando yo escucho a un estudiante decir, me voy del país. Ciertamente la mayor parte de los muchachos sienten que este país como que no les quiere. ¿Usted cree que ha habido un desplome de los valores y de la moral en este caso? Por supuesto que sí. Todo lo que estamos viviendo es precisamente producto de eso. Todo lo que estamos viviendo es producto precisamente de que nos pusimos de espalda a valores que a nosotros pues nos caracterizaban. Yo en estos días decía en una celebración de la misa, ¿dónde está la diferencia entre un niño de nuestra época y el niño que fuimos todos y cada uno de nosotros? Nosotros vivimos en una época donde se vivía con tranquilidad. Las puertas de nuestras casas estaban abiertas, las ventanas de nuestras casas estaban... No ocurre prácticamente ahorita en muchas partes. Absolutamente para nada, pero precisamente ahí es donde tú ves la pérdida de los valores. Porque fíjate lo siguiente, yo decía, ¿cuál era la gran diferencia entre el niño que fuimos nosotros, el joven que fuimos nosotros y el niño y el joven de hoy? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el robo, te lo pongo así, con la violencia. Para nosotros robar era malo, para nosotros robar era un pecado. Hoy en día robar es un delito y mientras no te descubran, tú no eres un delincuente. Monseñor, una reflexión final al país. Bueno, yo quisiera invitar a los venezolanos
a vivir este tiempo que nos viene tan particular, esta Semana Santa, en primer lugar como un encuentro, como un tiempo de encuentro profundo con Jesucristo. Que nosotros miremos la bondad de Jesucristo y hagamos de la bondad de Jesucristo nuestra bondad. Porque es lo que este país necesita, bondad. Y en la medida que todos nos ganemos para la bondad, en esa medida vamos a poder dialogar, en esa medida vamos a poder reencontrarnos. Y sobre todas las cosas vamos a poder reencontrar la bondad con la que Dios creó este país, porque tenemos uno de los países más hermosos del mundo, más de los maravillosos del mundo, con una gente maravillosa, que verdaderamente es lastimoso que nosotros nos estemos peleando y estemos desencontrados en este momento cuando tenemos tantas cosas hermosas por las que luchar y por las que trabajar. Muchísimas gracias, bueno, señor. A ti, Germán, mucho gusto. Ya regresamos.